Hola, te doy la bienvenida nuevamente a mi canal. El día de hoy trataré el tema de la sociedad de responsabilidad limitada, también conocidas como SRL o sociedades limitadas. Podemos preguntarnos para qué sirve una sociedad y cómo se usa. Las SRL se utilizan normalmente para desarrollar un negocio. Como dije en otro video de la sociedad anónima, en Costa Rica se han utilizado este tipo de sociedades mercantiles con el objetivo de poner a nombre de ellas bienes personales, pero eso no es un uso correcto, aunque no es ilegal. ¿Cómo se usa? Bueno, se constituye ante un notario, vamos a ver detalles más adelante, pero se utiliza para manejar todo lo que es el desarrollo de un negocio a nombre de la sociedad. La pregunta que debemos hacernos aquí es, hablamos de una sociedad de responsabilidad limitada, la pregunta ¿es realmente limitada la responsabilidad? Sí, el Código de Comercio establece en el artículo 75, en relación con el 92, que la responsabilidad de los socios se limita únicamente al pago de las cuotas correspondientes a su aportación al capital social. Y, eso sí, los representantes legales, que en este caso se llaman gerentes o subgerentes, tienen la responsabilidad amplia únicamente en el caso de que hayan ejercido en forma inadecuada su poder o su representación. De lo contrario, su responsabilidad siempre se limita a ese orden mínimo de la aportación de capital. Algunas personas preguntan que si la sociedad de responsabilidad limitada es lo mismo que una LLC. La LLC es una sociedad que se utiliza a nivel internacional en muchos países, tal vez el más conocido o más popular es en Estados Unidos, y sí, es lo mismo. En el mercado internacional es muy frecuente o muy común utilizar este tipo de sociedades, porque la responsabilidad precisamente es limitada. ¿Solo existe en Costa Rica? No. Como le acabo de indicar anteriormente, también existe en otros países en la figura de la LLC, que viene siendo lo mismo que se conoce en Costa Rica como Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Cuál es la estructura y funcionamiento de la SRL? Bueno, la estructura es un poco diferente a la sociedad anónima, que ya lo vimos en otro video. Si no han visto ese video, les recomiendo que lo vean para que puedan hacer la comparación de estructura de una con otra. Pero en esencia es más, como dije en otro video, más liviana. Es menos engorroso, digamos, la estructura. Es más fácil en el manejo diario porque no posee una junta directiva y los acuerdos pueden ser más directos tomados por el gerente o por la asamblea de cotistas, pero en un manejo un poco más fácil. En cuanto a funcionamiento, es también, como indicaba anteriormente, es muy fácil porque solamente las decisiones del día a día las toma una persona que sería gerente, tiene facultades suficientes, tiene poder para representar a la sociedad, entonces no tiene en muchas ocasiones que andar pidiendo permiso, digamos, de la junta directiva o contando con una votación colegiada para poder tomar decisiones en el funcionamiento diario de la sociedad. ¿Tiene junta directiva la sociedad de responsabilidad limitada? No, no tiene junta directiva, y esta es una de las principales características de diferenciación con respecto a la sociedad anónima, porque la sociedad anónima tiene tres órganos, como hemos indicado, que son la asamblea de socios, la junta directiva y la fiscalía. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, que es la que estamos viendo en este momento, no posee ni junta directiva, que es el órgano colegiado, y tampoco posee fiscalía, porque no se requiere que exista ese tercer órgano que tenga que estar verificando que la actuación de la junta directiva sea la adecuada. Gerente, sí, es lo que se maneja en las sociedades de responsabilidad limitada, es un gerente o un subgerente o varios gerentes, gerente 1, gerente 2, dependiendo de la necesidad de la sociedad. Eso, el Código de Comercio permite que sean los socios quienes establezcan a la hora de realizar la constitución de la sociedad cuál es la mejor forma que consideren apropiada para su funcionamiento de acuerdo al negocio que quieran desarrollar. ¿Qué facultades tiene el gerente de la sociedad de responsabilidad limitada? Bueno, el gerente, el código permite que sean los socios a la hora de constituir la sociedad quienes establezcan por medio del estatuto que corresponde a la escritura con la cual se constituye, se establezca en ese estatuto cuáles son los alcances de ese poder. Ese poder puede ser general o generalísimo, y de una vez se establecería si existe alguna limitación de suma.
En un video posterior voy a hablar de los poderes para que quede más claro esta parte. Entonces, por ahora nada más indico eso. Puede ser poder general, generalísimo, con o sin limitación de suma en cuanto al ejercicio para poder tomar decisiones y actuar en contratos y realizar actividades en nombre de la empresa. Puede el apoderado general o generalísimo de una SRL sustituir su poder. Dice la ley que no puede, a menos que en el mismo estatuto se haya establecido esa posibilidad. Entonces, en principio, si la sociedad se constituye de una forma que simplemente se le brinda el poder al gerente, pero no se dice que tiene la facultad de sustituirlo en otra persona, entonces no tendría esa facultad. Cuando hablamos de sustitución nos referimos al caso en que el gerente, el apoderado, comparece ante un notario público y dice que ese poder que él posee se lo va a dar temporalmente o en forma definitiva a otra persona, se lo traslada a esta persona para que lo ejerza en las mismas condiciones que lo ejerce. Entonces, esta sustitución en el caso de las SRL está prohibida a menos que el estatuto la autorice en forma expresa. En cuanto a la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, tenemos que tomar en cuenta que al momento de hacerla se debe contemplar cuántas cuotas tiene la sociedad representando ese capital social. Recordemos que en el caso de las sociedades anónimas se habla de acciones, aquí en la SRL se habla de cuotas. Y también tiene que indicarse cuáles socios y cuántos van a tener esa distribución de capital social. Hay una diferencia en este tipo de sociedad con respecto a la sociedad anónima, porque en la sociedad anónima se requiere la concurrencia de al menos 4 personas y de esas mínimo 2 deben ser socios, porque recordemos que en la sociedad anónima se necesita la constitución de una junta directiva y una fiscalía. En el caso de la SRL, como no existen esas dos figuras, esos dos órganos de junta directiva y fiscalía, con la concurrencia de simplemente 2 personas, que es el mínimo para ser socios, basta para hacer la sociedad y constituirla. En cuanto a la representación, como indicaba anteriormente, puede ser poder general o generalísimo que se le confiera al gerente o gerentes que se nombren a la hora de constituirla. Ese tipo de representación puede ser modificado en cualquier momento en forma posterior a la constitución mediante una reforma de estatuto. Entonces, si por ejemplo se constituyó un poder general que simplemente brinda la posibilidad de administración, no disposición de bienes, en ese caso, si después se desea por parte de los socios modificar esta situación, se puede en cualquier momento hacer una reforma del estatuto y ampliar o modificar ese poder como ellos lo consideren pertinente. La sociedad debe realizar también una asamblea anual. Esta asamblea anual corresponde a la reunión de los cuotistas o dueños de acciones y se hace como máximo dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal anual. En cuanto al funcionamiento del gerente, como indicaba anteriormente, la responsabilidad de los poderes de los gerentes establece el código que ellos van a ser responsables del ejercicio de ese poder, de esa representación, cuando hayan realizado ese ejercicio en forma inadecuada. Por ejemplo, el gerente se presta para ejercer un fraude en nombre de la sociedad con el uso de ese poder, de ese mandato que tiene la sociedad, y entonces en ese caso va a ser responsable de daños y perjuicios que ocasione con ese ejercicio inadecuado. Recordemos también que en Costa Rica se está exigiendo actualmente el ejercicio de un gobierno corporativo en las sociedades mercantiles como esta SRL, y eso es lo que establece en esencia es que se debe documentar primero que todo cualquier adquisición o disposición de bienes que se realice, y segundo que debe contarse con acuerdos de la asamblea de cuotistas en este caso para autorizar cualquier adquisición o disposición de bienes cuando sobrepase el 10% del capital social de la empresa. Entonces, en un ejemplo, si tuviese la empresa, la compañía, un capital social de 1.000.000 de colones, cualquier disposición de bienes o adquisición de nuevos bienes por parte del apoderado que sobrepase ese 10%, en este caso 100.000 colones en el ejemplo, tendría que contar con un acuerdo de la asamblea de cuotistas. De lo contrario, no podría autorizarse por parte de un notario la adquisición o la disposición de los bienes. En cuanto a los libros legales de la sociedad, el código establece que deberá manejar o contar con un libro de actas para asentar los acuerdos de la asamblea de cuotistas. Y aunque no lo dice en forma expresa, sí exige que se lleve un registro de los cuotistas de la sociedad. Entonces, para efecto de llevar ese registro se tiene que contar con un libro adicional. Comparado con la sociedad anónima que lleva 3 libros, que debe contar con 3, la sociedad de responsabilidad limitada solamente debe contar con 2, que entonces resumo que serían
el de las actas de la asamblea de cotistas y el de registro de los cuotistas que poseen acciones o cuotas del capital social de la sociedad. Ese código, el Código de Comercio, también establece la obligación de asentar en el libro de registro de accionistas todos los acuerdos o las cesiones de acciones o de cuotas de la sociedad, porque en el caso de la sociedad responsable limitada no se pueden ceder las acciones por simple endoso. En el caso de la sociedad anónima, cuando el propietario de las acciones tiene, o sea, el accionista tiene un certificado que representa las acciones que él posee en el capital de la sociedad, él puede por un simple endoso, o sea, firmar detrás de ese certificado haciendo una leyenda indicando que cede las acciones a otra persona. Con ese simple endoso puede ceder las acciones. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, esa cesión no se puede hacer por simple endoso. Debe constar en el libro de registro de cotistas o accionistas, debe constar el acuerdo hacia quién se está haciendo la cesión y debe haber una aceptación de esa cesión. De lo contrario, esa cesión de acciones no tendría validez legal. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, la disolución, la finalización de la vida de la sociedad se puede realizar por decisión de los socios. Eso se considera una de las causales de disolver la sociedad. También cuando hay muerte de alguno de los socios, porque no es automático el ingreso de los herederos del cuotista como accionistas de la sociedad. Debe haber un acuerdo por parte de los accionistas restantes para aceptar como nuevos accionistas a los herederos de un accionista fallecido. Entonces, como no es automático, es una de las causales de disolución, porque al fallecer uno de los socios, la sociedad podría dejar de existir. También se contempla como causal de disolución de la sociedad la interdicción o la quiebra de los socios. La interdicción se considera la declaratoria de insolvencia de un socio, o bien la quiebra como tal cuando tiene calidad de comerciante específicamente. En esos dos supuestos, la sociedad entraría en una causal de disolución o muerte. También se contempla como una causal de disolución la falta del pago de impuestos de las sociedades. Este impuesto es el que se paga cada año por la simple existencia de la sociedad. Obligaciones varias de la sociedad. La primera, inscripción ante Hacienda. Como decía, con respecto a las sociedades anónimas, la inscripción es automática desde el momento en que se inscribe la sociedad en el registro, de una vez que ha inscrito ante Hacienda también. Debe hacer el pago año a año del impuesto a las personas jurídicas, que indicaba anteriormente que si no se paga por un plazo de 3 años, la sociedad incurriría en una disolución automática. El registro la disuelve. También posee la sociedad la obligación de declarar el registro de transparencia y beneficiarios finales, conocido como RTBF, que consiste en la indicación de quiénes son los dueños de las acciones de la sociedad y hacia quién van los beneficios del ejercicio económico de la sociedad. La pregunta obligatoria final de toda esta información ¿es realmente una buena opción una sociedad de responsabilidad limitada para desarrollar una empresa? Mi respuesta es sí. Es mejor cuando se tiene la idea de desarrollar un negocio en forma conjunta con otras personas en sociedad, utilizar esta figura. Es mucho mejor que hacerla en forma personal. Y en cuanto al ejercicio o al funcionamiento de la sociedad, mi recomendación es, si no son varios socios, si no se requiere el ejercicio o el funcionamiento de una junta directiva, de una fiscalía, la sociedad responsable limitada es una mejor opción con respecto a la sociedad anónima. Te recuerdo, si te ha gustado la información, el contenido de este video, que le des me gusta. También te recuerdo suscribirte al canal para que puedas enterarte cuando haya nuevos videos. Si te parece que el contenido del video le puede servir a alguien más, te invito a compartirlo y también te invito a comentar el video. Será un gusto responder tus comentarios. No me queda más que decirte gracias por estar aquí.